energía que esta reacción aporta. Bueno, otros puntos importantes es lo que es disminuir costos y consumos de lo que es materia prima y energía, que es el objetivo de todo ingeniero químico. Bueno, creo que es el objetivo general para todo ingeniero químico es reducir costos y reducir los consumos de materia prima y lo que es la energía, aumentar la productividad, hacer que esta materia prima tenga el mayor rendimiento posible en su operación unitaria, hacer que la máquina consuma menos energía y tenga el mismo rendimiento, bueno, el máximo rendimiento que deseamos obtener. Bueno, ¿para qué es este curso? Normalmente cuando nosotros entramos a plantas bueno, más básicamente cuando entramos a plantas, nos van a dar un reporte de lo que es un balance. Normalmente nos van a dar este reporte, donde acá muestra las series de operaciones unitarias, sea cualquier tipo de operación unitaria, sea con reacción, sea sin reacción, nos van a dar siempre un reporte similar a esto, donde van a decir la cantidad de materia que entra de cada componente a ciertas condiciones, tanto de presión como temperatura, y cuánto sale. Y dependiendo de este reporte, nosotros podemos estimar el rendimiento de cada operación unitaria, así también como los costos. Bueno, empezamos definiendo lo que es un sistema en estado estacionario. Un sistema en estado estacionario se define más que nada por sus variables, las cuales definen el comportamiento de este tipo de sistemas. Las variables de este sistema con respecto al tiempo siempre van a permanecer invariantes, o sea, estas variables, a pesar que pase el tiempo, van a permanecer siempre constantes. En un sistema estacionario, si nos enfocamos en lo que es el balance de materia, siempre va a haber en una operación unitaria una cantidad de materia que entra como una cantidad de materia que sale. Pero no va a ser cantidades de materias exactas, sino van a ser flujos continuos de materia, o sea, materia que entra con respecto al tiempo, o caudal en otros casos, si es que se trabajara con volúmenes. Pero, ¿qué es lo que generaría este transcurso de la materia? En la misma operación unitaria o en la misma máquina, generaría lo que es una acumulación, la cual esta materia se va a acumular o va a seguir aumentando o se va a disminuir con respecto al tiempo. Si nosotros hablamos en un sistema de estado estacionario, el, la acumulación o bien permanece constante o bien no existe. Por lo tanto, si permanece constante o no existiera, si nosotros derivamos esa masa con respecto al tiempo de la acumulación, tendríamos igual a cero, porque la masa va a ser siempre constante o va a ser siempre cero. Así que la derivada de una constante es lo que normalmente se conoce, bueno, lo que todos sabemos es cero. Por lo tanto, si es que en esta ecuación reemplazamos para un sistema en estado estacionario, la derivada de la masa con respecto al tiempo es igual a cero, por lo tanto el flujo másico que entra va a ser siempre igual al flujo másico que sale. Esto es para todo sistema en estado estacionario. Delimitación de frontera de un sistema. Nosotros, al momento de resolver problemas de balance de materia, necesitamos delimitar la frontera con las cuales vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos tres operaciones unitarias que trabajan en una en un sistema en estado estacionario. Pero, ¿qué es lo que observamos? Cada operación unitaria lo podemos determinar como un sistema, en las cuales podemos determinar las cantidades de flujos de alimentación como flujos de productos. Pero lo más importante acá, y hay que resaltar, es que nosotros podemos implementar todo el conjunto de estas operaciones unitarias como si es que fuera una sola operación unitaria, en las cuales se dice, si es que se hace esto, se diría que estamos trabajando en forma global, o sea, es un balance de materia de manera global. A diferencia, claro, si es que trabajamos en una operación unitaria correspondiente, o si es que delimitamos nuestra frontera del sistema a una sola operación unitaria. Por lo tanto, si tenemos nosotros lo que es una delimitación global, podemos determinar nosotros los flujos que entran y los flujos que salen a nivel global, en las cuales podemos observar que los flujos que entran es la alimentación 1, la alimentación 2, y como productos, bueno, o los flujos que salen, tenemos al producto 1, al producto 2 y al producto 3. Si nosotros hacemos un balance en los que es con respecto a un sistema en estado estacionario, la alimentación 1 más la alimentación 2
tendría que ser igual al producto 1 más el producto 3, más el producto 2, disculpen, más el producto 3. ¿Por qué? Porque como sabemos, por las leyes de termodinámica, la materia no se va a crear ni destruir, solamente se va a transformar. En este caso, tendríamos que tener la misma cantidad de materia que metemos al sistema, tendría que ser la misma cantidad de materia que sale del sistema, de la ecuación derivada ya anteriormente en este caso. Y bueno, podemos hacer así también para balances de materia en cada operación unitaria. Por ejemplo, en la operación unitaria número 1 tenemos dos flujos de alimentación y un flujo de producto que es F1. Por lo tanto, si estamos trabajando igual, vamos a seguir trabajando en toda esta clase en sistema en estado estacionario. Tenemos en la operación unitaria 1 una alimentación 1, una alimentación 2 y un producto F1. Si hacemos el balance, sería alimentación 1 más la alimentación 2 es igual al producto igual a F1. Y aparte, disculpe, y aparte el producto F1, si nos olvidamos de estas dos operaciones unitarias, o sea, mejor dicho, si juntamos estas dos operaciones unitarias, la operación unitaria número 2 y la operación unitaria número 3, en una sola operación unitaria, tendríamos como productos fijos es el producto 1, producto 2 y el producto 3. ¿Por qué? Porque el flujo de alimentación F1 es la que está alimentando a todo este sistema. Si es que tomamos estas dos operaciones unitarias juntas como un sistema, como un solo sistema, nos damos cuenta que la única forma de que se está alimentando a este sistema es a través del flujo F1, que es producto de la operación unitaria número 1. Y bueno, queda como productos al producto número 1, producto número 2 y al producto número 3. Por lo tanto, si hacemos un balance, también tenemos que el flujo de alimentación F1 o el flujo de productos de la operación unitaria 1 es igual al producto 1 más el producto 2 más el producto 3. Bueno, antes que nada vamos a empezar lo que es el principio de mezclas. El principio de mezclas nos dice que si nosotros tenemos un... Pongamos el ejemplo que tengamos un vaso en el cual está constituido de sólidos y agua con una concentración de MT con respecto a los sólidos. ¿Ya? Si nosotros sacamos del vaso, lo repartimos en dos pequeños vasos, esos dos pequeños vasos, en diferentes cantidades de volumen, ¿qué es lo que va a pasar? O bueno, ¿qué es lo que se va a tener? Nos vamos a percatar de que las composiciones en ambos vasos van a ser iguales y estas a su vez va a ser igual a la composición del vaso que teníamos inicialmente. Esto es lo que se denomina el principio de mezclas, en las cuales la concentración, por ser una propiedad intrínseca, o sea, no depende de la cantidad de volumen o la cantidad de materia, en este caso, no va a cambiar, a pesar que nosotros saquemos X cantidades de volúmenes o X cantidades de materia. No va a cambiar esa propiedad, siempre se va a mantener. La composición en en una solución siempre se va a mantener constante, no importa qué volumen contenga. A menos, claro, que se le adicione otro tipo de, otro compuesto a dicha solución para que su composición cambie. Normalmente nosotros, como siempre lo vamos a ver en los problemas de balance de materia o en los reportes, a través de estas líneas. Una línea, un producto F3 que se subdivide en F1 y en F2, en las cuales la composición de los componentes presentes en F3 van a ser iguales a la composición de los componentes presentes en F2 e iguales a la composición de los componentes presentes en F1. Hay que aclarar que solamente es composiciones los que van a ser iguales. No van a ser iguales lo que es ni el volumen ni la cantidad de materia. ¿Ya? Y también hay que aclarar que es muy diferente tener líneas que se subdividen, o sea, que salen de un mismo flujo, a líneas que están entrando en un mismo flujo. A esas líneas que entran a un mismo flujo se denominan ya líneas de mezcla. Bueno, vamos a empezar lo que es el balance de materia en sistemas multifásicos. En primer lugar, voy a aclarar ciertos puntos físico-químicos, claro, pero no voy a adentrarme tanto, ya que, bueno, si no la exposición se vería más como físico-química que en balance de materia. Pero es muy importante que tengan en cuenta estas aclaraciones, ya que ustedes van a trabajar con lo que son tablas sea de vapor, de cualquier otro compuesto, y estos van a estar a unas determinadas condiciones.
Ahí en el Classroom, en lo que es el enlace de la clase, he pasado una serie de tablas de agua, de tablas de termodinámicas de agua y también de otros compuestos. Y ustedes tienen que ubicarse en qué tipo de situación están. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cierto volumen, un cierto líquido, y esto le empezamos a evaporar, adicionamos energía, lo calentamos. E inicialmente, pongámonos que el líquido se encuentra a 25 grados Celsius. Está en estado líquido porque es agua pura. Al aumentar la temperatura, esta agua va a aumentar su volumen, ya que si nosotros aumentamos la temperatura, las moléculas del líquido van a empezar a romperse, se van a intentar separar del líquido totalmente. Al aumentar la temperatura, vemos un crecimiento de lo que es el volumen, un pequeño crecimiento en realidad. Pero si nosotros nos fijamos en el punto 1 y en el punto 2, nos percatamos de que nos encontramos en un líquido subenfriado o líquido comprimido. ¿A qué se denomina esto? Al líquido en la cual la temperatura es menor a la temperatura de ebullición. ¿Está bien? Porque tienen que tener esto bien en claro porque si no va a ser bien difícil que puedan hacer el balance correctamente, ya que las tablas están dadas para estas condiciones diferentes, en realidad en las que se encuentra el líquido o el vapor. Bueno, seguimos aumentando nosotros la temperatura hasta que llegue a 100 grados Celsius, en las cuales nos encontraríamos en el punto 2, pero el líquido ahora se encuentra a 100 grados Celsius, pero no hay presencia de vapor. A ese estado se le denomina líquido saturado, que es líquido a punto de evaporarse. O sea, si nosotros administramos una pequeña cantidad de energía a este líquido empieza ya a evaporarse. También se le llama a esta temperatura temperatura de burbuja, porque empieza a aparecer las primeras burbujas de vapor. Bueno, seguimos adicionando energía, seguimos calentando, nos percatamos de que la temperatura siempre va a permanecer constante hasta que llega a un punto en el cual ya todo el líquido se evapora, que es el punto 3, pero antes nos vamos a percatar que desde el punto 2 al punto 3 nos encontramos con dos fases ahora, ya no en una sola fase, sino nos encontramos en dos fases, que es líquido y vapor. En este caso, denominamos a este cambio de fase o a este estado de equilibrio entre el líquido y su vapor, se denomina lo que es vapor húmedo, que es el vapor que se encuentra a una temperatura igual a la temperatura de ebullición y que se encuentra también en equilibrio con su respectivo líquido. Una vez que la última gota de líquido se haya evaporado y tengamos solamente vapor, nos encontramos en un estado de vapor saturado, que es vapor a punto de condensarse. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros quitamos una pequeña cantidad de energía a este vapor va a empezar a condensarse. Esto es lo que se denomina también lo que es la temperatura de rocío, en las cuales empieza a notarse las primeras gotas de líquido. Y bueno, si nosotros seguimos calentando el líquido, seguimos adicionando energía, ahí recién, una vez que se haya hecho totalmente el cambio de fase, recién va a haber un incremento en lo que es la temperatura. Y nos encontraríamos en el punto 3, de 3 a 4, en el punto 4, en la cual se denomina ya a este vapor, porque tenemos ahora solamente solo vapor, se denomina lo que es vapor sobrecalentado. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esta explicación? Porque es muy importante que tengan en cuenta en qué tipo de sistema están, qué tipo de componentes están, porque ustedes van a tener que determinar qué tipo de componentes están para poder ubicarlos en las tablas y así determinar presión de saturación, o presión de vapor saturado o presión del mismo líquido o la temperatura de saturación, etcétera. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta este punto? Bueno, supongo que nadie. Bueno, seguimos, ya teniendo todo esto claro de lo que es cada punto, cómo se denomina eh, cada, en cada punto de este gráfico y qué es cómo se denominan
cada estado de líquido en su posterior calentamiento hasta que llegue a un estado de vapor sobrecalentado. Bueno, para determinar nosotros lo que es la presión de saturación, o sea, la presión en la cual se encuentra en estos dos puntos, del punto 2 al punto 3, se usa habitualmente la ecuación de Clapeyron, en las cuales tenemos acá, disculpe, tenemos acá el, el logaritmo neperiano de la presión de saturación es igual a menos la entalpía de vaporización entre RT más una constante B. Normalmente nosotros no usamos esta ecuación, hasta ahora nunca lo he usado para determinar la presión de saturación. Lo que usamos son tablas. Estas tablas están constituidas a través de la ecuación de Antoine, que tenemos acá, o también las tablas termodinámicas que ya les he pasado por el Classroom para que le puedan verificar. Bueno, la ecuación de Antoine consta de 3 parámetros que se ubican fácilmente en la tabla, dependiendo qué tabla sea, porque bueno, esa tabla está sacada del GimeBlue. También hay tablas del Felder en las cuales te dan temperaturas en otros, en, en otros, en otras unidades, por ejemplo, puede ser grados Celsius, grados Fahrenheit, o también la presión te la dan en otras unidades como kilopascales, etcétera. En este caso, esta tabla nos está dando la presión de saturación, o sea, la presión en la cual el vapor se encuentra en equilibrio con su líquido, en lo que es miligramos de mercurio. Y bueno, la temperatura en grados Kelvin. Aquí tenemos los componentes básicos que se usan normalmente en lo que es en los problemas de balance de materia, el intervalo en grados Kelvin de temperatura, en las cuales se utiliza, y bueno, las constantes, A, B y C. Bueno, pasamos a lo que es la ley de Raoult, o de Raoult. No voy a explicar tanto de esta ley, en realidad, eso se va a ver en el curso de que se avecina de Físico-Química 2. Sencillamente vamos a utilizar las ecuaciones que se dan. Tenemos dos ecuaciones eh, para un estado diferente del sistema. Por ejemplo, si es que tenemos en el sistema una mezcla de líquido y vapor, o sea, si es que el vapor el vapor está húmedo, o sea, tenemos vapor húmedo en la cual se encuentra el vapor en equilibrio con su propio líquido, podemos usar esta ecuación que relaciona la composición del vapor, la presión del sistema, la composición del mismo componente en el líquido por la presión del componente, la presión de saturación del componente. Ahora pueden verificar del por qué es importante saber cómo determinar en qué tipo de estado estamos, ya que dependiendo del tipo de estado en el cual estemos, podemos determinar lo que es la presión de saturación. Una vez determinado la presión de saturación, podemos aplicar la ley de Raoult para estimar lo que son las composiciones, tanto en estado líquido como en estado de vapor. Bueno, si tenemos una mezcla de gas y vapor, usamos lo que es esta ecuación, lo que es la composición del componente en estado de vapor por la presión del sistema, es igual a la presión del mismo componente, pero en su estado de saturación. Y bueno, ya había explicado ya cómo es que se puede determinar esta presión de saturación. Sencillamente es necesario conocer solo la temperatura o las condiciones en las cuales se nos da el problema. Normalmente es solo determinar la temperatura, nada más. Bueno, tenemos un ejemplo. Tenemos nosotros lo que es un condensador, en las cuales entra un flujo de alimentación F1 de 100 mol de dos componentes. El primer componente es agua y el segundo componente es BDA. Ambos componentes se encuentran en estado de vapor. ¿Listo? O sea, tenemos una mezcla acá de vapores. Entra un condensador que lo que va a hacer es reducir la temperatura del sistema y así condensar el agua. Por eso tenemos acá como un producto lo que es el agua y un producto F2, lo que es igual la suma de ambos compuestos, que dan diferentes composiciones, porque le hemos quitado una cierta cantidad de agua, en este caso saliendo como agua líquida. Bueno, si nos damos cuenta, si es un condensador, obviamente la temperatura tiene que disminuir. En este caso, ha disminuido en 20 grados Celsius. La presión sigue siendo constante. Pero ¿qué nos podemos percatar acá? El vapor ha sido condensado. O sea, el vapor ha pasado, o sea, de lo que estaba en un vapor sobrecalentado, posiblemente a estas condiciones de presión, ha pasado
a un vapor en estado de equilibrio con su líquido. O sea, tenemos en este caso un vapor húmedo, un vapor con su líquido permanente, o sea, permaneciente en un sistema. Por lo tanto, este vapor que está saliendo en el flujo F2 no es un vapor sobrecalentado, sino es un vapor saturado, en este caso saturado con agua. Claro que el agua no está saliendo por esta línea, este flujo, sino está saliendo por el otro flujo, que es el flujo de agua líquida. Bueno, como recomendaciones al momento de nosotros hacer un balance de materia, si es que no tenemos nosotros lo que es un reactor, empezar siempre lo que es un balance global de materia. En este caso estamos haciendo un balance global de lo que es mol, de moles. ¿Por qué de moles y por qué no de materia? Porque, bueno, una, que tenemos el flujo de alimentación en moles, y dos, que como no hay reactor, no hay necesidad de nosotros de trabajar con materia. Si es que hubiera un reactor, ahí sí yo recomiendo, si es que quieren ustedes utilizar un balance global, hacerlo con balance de materia, porque si lo hacen con balance en moles, no les va a cuadrar el balance, les va a salir inclusive flujos negativos, los cuales son imposibles, no les va a cuadrar absolutamente nada y bueno, van a tener que rehacer todo, se van a llenar de full ecuaciones que no les va a servir para nada. Por eso siempre recomiendo de que si es que no encuentran un reactor en el sistema, como es ese caso, hacer un balance global, inclusive lo puedes hacer un balance global en forma de mol. Pero si es que tienes un reactor y si es que necesariamente necesitas hacer un balance de materia global, hazlo con respecto a la materia, no lo hagas con respecto al número de moles. Bueno, es una recomendación. Bueno, hacemos un balance global en todo este sistema, ya vimos cómo se delimita un sistema. En este caso delimitamos solamente esta operación unitaria, que es un condensador, en las cuales los flujos de entrada es solamente uno, que es el F1, que son 100 mol de esta mezcla de ambos componentes, que incluso nos dan ya las composiciones de ambos, que el agua representa el 0.1 en la composición por mol, igual en lo que es el BDA representa el 0.9 composición por mol. Lo que no tenemos es el flujo de salida, las composiciones de ambos, pero lo podemos determinar a través de la ley de Raoult. Bueno, el flujo de alimentación va a ser igual si es que toda la materia se conserva y no hay acumulación, y aparte también estamos trabajando en un estado estacionario, va a ser igual al flujo de producto de mezcla gaseosa F2 y al flujo de agua líquida F3. En este caso, sencillamente reemplazamos, tenemos la primera ecuación, 100 mol va a ser igual a F2 más F3. Ahora, yo recomiendo siempre, al momento de nosotros hacer balances, no empezar con el componente en los cuales exista en ambos productos. Por ejemplo, acá existe agua y acá también existe agua. Te vas a llenar de ecuaciones y te va a frustrar realmente encontrar la respuesta. Yo recomiendo siempre empezar por un componente en el cual existe en uno, pero no existe en el otro. En este caso, tenemos el componente BDA, que existe en el flujo de alimentación F1, pero que no existe en el flujo de producto de agua líquida, porque sencillamente está saliendo agua en este flujo F3, pero sí existe en el flujo F2, que tiene una composición X2'. Hacemos el balance del componente 2. El componente 2 es del BDA, cuya composición es del 0.9, composición por mol. Multiplicamos 0.9 por 100, es igual al, a la composición del componente BDA por el flujo gaseoso de mezcla de gases que está saliendo del condensador, que es F2. Y tenemos la segunda ecuación, en la cual el 0.9% es 90, es igual a X2' por F2. Nos percatamos acá para determinar el flujo F2 y el flujo F3, necesitamos la composición X2'. Bueno, y aparte también nosotros sabemos que X1' más X2' tiene que dar siempre igual a 1. O sea, la suma de todas las composiciones en un flujo de alimentación van a ser siempre igual a la unidad. Bueno, en el flujo F2 aplicamos la ley de Raoult 2, de lo que es vapor saturado. ¿Por qué pongo 2? Hago referencia acá a lo que es a la segunda ecuación, ya que tenemos en este flujo F2 una mezcla de gas, en el gas correspondiente al BDA, y una mezcla de vapor correspondiente al agua, al vapor de agua. Aplicamos esta ecuación, en la cual es X1' representa la composición del agua,
por la presión del sistema igual a la presión de saturación del agua, a estas condiciones de presión y temperatura. Aplicando Antoine, en este caso, esta presión, disculpe, acá no es la presión de saturación del sistema, sino esta presión de saturación está dado por la temperatura. Como le había informado anteriormente, la temperatura del sistema va a determinar la presión de saturación del componente. En este caso, para determinar la presión de saturación del componente, que es en este caso el agua en estado de vapor, como ya sabemos, es un vapor saturado, así que podemos utilizar la, que es la ecuación de Antoine, que nos permite determinar las presiones de saturación. En primer lugar, verificamos lo que es la temperatura. La temperatura es 80 grados Celsius, que si los pasamos a Kelvin es 353 grados Kelvin. Si nos fijamos en la tabla, la temperatura de 353 grados Kelvin, en el caso del agua, para la ecuación de Antoine, se encuentra en los rangos permitidos por esta ecuación, en las cuales obtenemos las constantes, lo que es A, 18.3036, B, que es 3816.44, y C, que es menos 46.13. Tenemos acá ya lo había puesto, y sencillamente reemplazamos en lo que es una ecuación Antoine. Operamos y obtenemos nosotros una presión de saturación igual a 353.16 miligramos de mercurio. Hay que tener en cuenta que la ecuación de Antoine, menos en este caso para estas constantes, nos da en miligramos de mercurio. Y la temperatura, claro, tiene que estar en grados Kelvin. Una vez teniendo la presión de saturación del vapor de agua, en estas condiciones de temperatura igual a 80 grados Celsius, sencillamente reemplazamos en la ley de Raoult número 2, para hallar la composición del agua en estado de vapor. Sencillamente dividimos la presión de saturación entre la presión del sistema que ya tenemos, que es 5.260 miligramos de mercurio. Dividimos y tenemos una composición, que es 0.067. Como sabemos, x1' más x2' tiene que dar igual a la unidad. Por lo tanto, despejando, obtenemos que x2' es igual a 0.933. Determinando nosotros F2 y F3, lo que son los flujos de producto, lo que es lo que básico que necesitamos determinar, a través de las ecuaciones que habíamos planteado anteriormente, la ecuación 1 y la ecuación 2. Reemplazamos, por ejemplo, para determinar el flujo de F2, reemplazamos esta composición de agua, disculpen, esta composición de BDA gaseoso, que es 0.933, y obtenemos nosotros el flujo de producto F2, que es 96.46 mol. Y en el caso de F3, sencillamente sabemos que el flujo F2 más el flujo F3 tienen que dar igual a 100 mol. Sencillamente restamos 100 menos 96.46, nos da 3.54 mol. Y así ya completamos el balance para esta operación unitaria. Sencillamente, como les había mencionado, es solo determinar qué tipo de vapor estamos teniendo, en este caso vapor de agua, a qué condiciones está. En este caso nos damos cuenta de que el vapor de agua está saturado con líquido, está saturado con agua porque ha condensado cierta parte del vapor, porque al inicio solamente teníamos vapor y está condensado. Por lo tanto, si nos encontramos en un vapor saturado, podemos aplicar la ley de Raoult para determinar la composición de ese líquido, conociendo sencillamente ya la presión del sistema y la presión de saturación a la condición de la temperatura igual a 80 grados Celsius. En este caso aplicamos lo que es la ecuación de Antoine, determinamos los parámetros a través de la tabla de la ecuación de Antoine, verificamos en primer lugar de que la temperatura está en el intervalo correspondiente o en el intervalo aceptable por la ecuación de Antoine, y sencillamente reemplazamos, obtenemos nosotros la presión de saturación y con ello la composición del agua en estado de vapor para el flujo F2. Y con eso ya completamos todo el balance. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? A esta explicación de este problema. Escriban nomás en el chat, no hay problema. ¿Alguien? Bueno, si no hay preguntas, sigo con la explicación. Y bueno, también podemos nosotros estimar la temperatura de rocío para el flujo F1, en las cuales
La temperatura de rocío, como les había mencionado, es la temperatura en la cual el vapor empieza a condensar, o sea, aparece la primera gota de líquido, de agua líquida. En pocas palabras, esta temperatura de rocío, igual que la temperatura de burbuja, es, es igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque esta temperatura permanece constante, siempre va a permanecer constante en el transcurso en la cual el líquido se transforma en vapor, o sea, pasa de un estado líquido a un estado vapor, o si es que el vapor pasa de su estado al estado líquido. Siempre la temperatura se va a mantener constante. Es una ley en realidad que se da. Y bueno, las temperaturas de tanto de saturación y la temperatura de rocío como la temperatura de burbuja son siempre iguales, porque es la temperatura en las cuales pueden aparecer tanto la burbuja como las primeras gotas de líquido. Y bueno, haciendo nosotros que es la temperatura de rocío es igual a la temperatura de saturación, tenemos nosotros la presión del agua en estado de vapor, por, por esta ecuación, la ecuación de, si mal no me recuerdo, no me acuerdo bien el nombre del autor que hizo esta ecuación, por gases ideales creo que es, si no me recuerdo bien, eh, que es igual a la composición del agua en estado de vapor por la presión del sistema. En el caso del flujo F1, tenemos nosotros ya la presión del sistema, que es 5.260 miligramos de mercurio. Tenemos la composición del agua en estado de vapor, que es 0.1. Sencillamente multiplicamos y obtenemos que así la presión parcial del agua en estado de vapor es de 526 miligramos de mercurio. Lo pasamos a kilopascales y es aproximadamente 70 kilopascales. Pasamos a lo que es la tabla. Esta tabla también, esta es la tabla que les había pasado por el Classroom, en las cuales lo pueden visualizar. Está en inglés en realidad. Nos ubicamos, como les había mencionado, estamos en lo que es líquido saturado. O sea, el vapor se encuentra saturado con el líquido. Por lo tanto, en este caso ubicamos lo que es la presión de 70 kilopascales. En este caso nosotros tenemos 75, pero la variación de temperatura es pequeña, a pequeñas variaciones de presión. Por lo tanto, podemos estimar una temperatura de saturación como de 90 grados Celsius, ya que a 75 kilopascales es de 91.76. Aproximadamente a 70 es 90 grados Celsius. Lo pueden comprobar haciendo lo que es interpolación con estas condiciones de presión de 70 kilopascales. Bueno, teniendo eso claro, pasamos a lo que es, esto más que nada es sencillamente manejo de ecuaciones, manejo de propiedades físico-químicas, que esto es lo que, sin mentirles, trauma a muchos los que están llevando el curso de balance de materia, ya que es muy complicado. Lo que yo recomiendo es no usar las tablas psicométricas, o sea, me refiero a esos gráficos que te dan, sino usar tablas termodinámicas. En este caso tenemos nosotros lo que es saturación relativa, o también conocida como humedad relativa, que se define como la presión parcial del componente entre su presión de saturación del componente. Y bueno, si lo queremos expresar en porcentajes, tendríamos que multiplicarle por el 100%. La humedad molar o la saturación molar, tenemos lo que es la presión parcial del componente entre la presión del sistema menos la presión parcial del mismo componente. Y bueno, acá seguimos teniendo las ecuaciones que se usan para este manejo de propiedades físico-químicas, como lo que es porcentaje de saturación, saturación absoluta. No voy a adentrarme en realidad a lo que quiere decir cada ecuación, porque eso lo van a ver en el curso de Físico-Química 2, que se va a abrir al menos en AINDEC. Y bueno, ahí ya le pueden preguntar al profesor de Físico-Química 2. Sencillamente lo que voy a mostrar ahora es la utilidad, o bueno, cómo se utiliza estas propiedades físico-químicas en lo que es el curso de balance de materia o en los problemas de balance de materia. Bueno, vamos a pasar a lo que es un balance de materia con reacción química. Las recomendaciones que doy, bueno, que he dado al inicio, es empezar la reacción en el reactor, o sea, empezar todo el balance en el reactor. Siempre empieza por el reactor. ¿Por qué por el reactor? Porque nosotros vamos a tener en el reactor un flujo de alimentación que va a ser transformado va a ser transformado por una serie de reacciones químicas en otro flujo. O sea, me refiero, por ejemplo, acá entra, no sé, carbono y va a salir
dióxido de carbono, monóxido de carbono. O sea, va a haber una transformación. Y si nosotros hacemos lo que es un balance en lo que es en moles, lo cual siempre nos van a dar, no se van a percatar de que no va a cuadrar y se van a hacer bolas en realidad haciendo todo, aplicando varias ecuaciones, varios sistemas lineales en las cuales va a ser muy desordenado, va a ser muy desordenado y se van a complicar mucho al momento de resolver este tipo de problemas. Y dos, que posiblemente tengan fallas en lo que es, como les había explicado, puede que les aparezca flujos negativos, en las cuales es imposible en realidad que aparezca un flujo negativo. Y bueno, eso es todo. Utilizar lo que es una tabla de reacción, que ahorita vamos a ver, lo que es utilizar lo que es el grado de avance de la reacción, de una reacción química. Y lo principal, ser ordenado en este tipo de problemas. ¿Qué me refiero a ordenado? Respetando siempre de lo que le había mencionado. Comenzar siempre con el reactor. Disculpen, acá han puesto reactor. Ya, es reactor, ya. Empezar siempre por el reactor, el balance de materia. Empezarlo por el reactor. Igual, en lo que es las personas que están llevando lo que es balance de energía, también empiecen por el reactor. Algo más es de que en esta tabla, en este gráfico que había mencionado, a este cambio de temperatura en la cual se está adicionando calor, se le dice calor sensible. ¿Ya? En el cambio de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido, se le denomina calor latente. Para que lo tengan claro, porque capaz tienen algunos problemas en algunas definiciones. Si nos damos cuenta, el calor sensible depende mucho de la temperatura, cuánta temperatura se le está adicionando, cuánta temperatura está variando, en este caso, pero en el calor latente no, porque la temperatura siempre va a permanecer constante. En este caso, sencillamente, el calor latente depende de la cantidad de materia. Bueno, procedemos a un ejercicio que les había preparado, que tenemos en los cuales un flujo de alimentación F, que tiene cobre y sulfato de plata, en los cuales entra a un reactor con un grado de conversión del 75%, en las cuales esta reacción forma lo que es sulfato de cobre y plata pura. Luego, este producto entra en lo que es un separador, en las cuales, como podemos percatarnos, sale una cantidad de sulfato de plata como reciclo, una recirculación, en las cuales se va a juntar con el flujo de alimentación inicial, que es sulfato de plata y cobre, para entrar de nuevo al reactor y así evitar las pérdidas de este componente. Y bueno, tenemos dos líneas de producto. Una línea del producto superior, que es sulfato de cobre, que es el producto de la reacción, que tenemos que es 0.417 kilojoules por mol, y lo que es el flujo el flujo de operación, en las cuales sale, disculpen, el flujo de producto, en las cuales sale 100 kilogramos por hora de plata y cobre, en las cuales tenemos nosotros porcentajes en peso. Bueno, al momento de nosotros resolver este tipo de problemas, lo que yo recomiendo, bueno, es ser ordenado y trabajar con tablas. En este caso, esta tabla de reacción, en las cuales se trabaja con lo que es el grado de avance de la reacción. Primero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Son las reacciones que ocurren en el reactor. Puede ocurrir una reacción, dos, tres, n reacciones. Tienes que tenerlas siempre, esas reacciones presentes en el reactor. ¿Cómo es que se maneja el grado de avance de la reacción o cómo es que se maneja este tipo de tablas? Sencillamente nos tenemos que percatar qué componentes entran al reactor, bueno, los componentes esenciales que van a reaccionar y qué componentes salen. Como nos podemos percatar, entra sulfato de plata, entra cobre y sale sulfato de cobre y sale plata y también sale cobre. Por lo tanto, ¿cuántos componentes tenemos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro componentes. Los ponemos acá en lo que es los componentes, sulfato de plata, cobre, sulfato de cobre y plata. De las cuales tenemos nosotros una composición, en este caso el sulfato de cobre en la alimentación. Si nos damos cuenta, es la alimentación del reactor. O sea, el sulfato de plata en el flujo de alimentación F se le va a sumar al sulfato de plata, el sulfato de plata dado por la recirculación que se ha dado por la operación unitaria del separador, se le va a sumar este sulfato de plata, pero el cobre va a seguir permaneciendo constante.
ya que en la recirculación no hay ninguna, no nos dice menos la gráfica que se esté recirculando cobre, solamente sulfato de plata. Ponemos entonces acá sulfato de plata, una cantidad N1 que no conocemos, no sabemos cuánta sulfato de plata está entrando al reactor, y tampoco sabemos lo que es cuánto cobre está entrando al reactor. Acá, disculpen, es N2, N2 es acá. ¿Y cómo se utiliza este parámetro V1, o bueno, el grado de avance? Sencillamente nos percatamos qué componentes están reaccionando. En este caso está reaccionando el sulfato de plata y el cobre. ¿Cuánto es el coeficiente estequiométrico de ambos componentes? En este caso, el sulfato de plata, el coeficiente estequiométrico es 1, en el caso del cobre es 1. Ahora, a estos componentes, el sulfato de plata y al cobre, se les va a quitar estequiométricamente una cierta cantidad de moles estequiométricamente proporcionales a sus coeficientes estequiométricos. En este caso, es por ese motivo que nosotros ponemos -1, o sea, en el caso de los reactantes, siempre se les va a poner menos el coeficiente estequiométrico. En este caso, en el sulfato de plata sería -1, en el caso del cobre sería -1 también, porque su coeficiente estequiométrico es 1. ¿Y quiénes son los que van a ganar esta cantidad de materia o estos moles? Es el sulfato de cobre y lo que es la plata. Como podemos ver, anteriormente no tenemos ninguna adición de sulfato de cobre ni de plata. Es por eso que le he puesto 0 en el flujo de moles iniciales, o sea, el flujo que entra al reactor. Nos damos cuenta de que la cantidad que se produce de sulfato de plata es proporcional estequiométricamente al coeficiente estequiométrico, que en este caso, no, disculpen, el sulfato de cobre, en este caso es 1. Así que como se le va a adicionar, ya no va a ser -1, sino va a ser +1. Igual ocurre con la plata. Se le va a adicionar 2 moles de plata por cada reactivo de sulfato de plata que se consume. En este caso sería, por eso, +2. Bueno, ¿cómo expresamos esto en el final? N1, o sea, la cantidad de moles del sulfato de plata iniciales, se le va a quitar una cierta cantidad de moles para que pueda dar el producto, en este caso sulfato de cobre y plata. A este parámetro V1, sencillamente lo multiplicamos por el grado de avance, lo que es E1, bueno, yo le pongo así E1, y obtenemos números de moles finales, que sería N1 correspondiente al sulfato de plata, menos E1, que es lo que va a reaccionar, del sulfato de plata. Igual hacemos con el cobre, es N2, acá es N2, menos el mismo grado de avance, se le va a multiplicar igual porque estamos en la misma reacción, por 1, sería -1, y en este caso el sulfato de cobre se va a producir sencillamente igual al grado de avance, que en este caso sería E1, y bueno, acá también se han confundido, disculpen, acá es solamente 2E1, 2E1 es acá, ya. Bueno, listo, tenemos ya tenemos ya completada la tabla, tenemos variables. Sencillamente, ¿qué necesitamos determinar? Solamente E1 o N1. Y bueno, ¿cómo procedemos a determinar esas variables? Nosotros tenemos acá lo que es un flujo que sale, lo que es el separador, que es 100 kilogramos por hora, que nos va a dar plata y cobre en ciertas composiciones de 0.9 y 0.1. Nosotros sabemos que el flujo de alimentación, en este caso, vamos a hallar lo que es la cantidad de cobre. La cantidad de cobre que va a salir, o sea, la cantidad de cobre que va a entrar es N1. Va a reaccionar una cierta cantidad en el reactor y va a salir por este producto. Porque si nos percatamos, no sale cobre en la parte superior ni se está recirculando. Solo está saliendo cobre por esta línea de flujo, que es de 100 kilogramos hora, que lo tenemos en un porcentaje en peso, que es 0.1 la composición del cobre. Hallamos la cantidad de cobre. En este caso, el N final del cobre, que es el que sale de la reacción, es N2 menos E1, que va a ser igual al porcentaje en peso, que es 0.1, por 100 kilogramos que está entrando, pero nosotros, algo más, aquí en estos parámetros se trabaja en moles, no se trabaja en kilogramos ni en unidades de masa, solo se trabaja en unidades de mol. Por lo tanto, tenemos que pasar
estos kilogramos a moles. Nosotros sabemos muy bien que en una mol de cobre existen 63.55 gramos de cobre. Sencillamente multiplicamos y obtenemos nosotros lo que es N2. Acá ha habido una confusión, en realidad es menos E1, no sé qué cosa han hecho acá. Bueno, menos E1, obtenemos lo que es 0.157 kilomol. Nosotros necesitamos determinar lo que es E1. ¿Cómo podemos determinar E1? Nosotros tenemos lo que es la plata, que es 0.9, y el flujo, que es 100 kilogramos hora. Ahora, el plata es el único producto que se está dando, y la cual tenemos que es 2E1. Es 2E1. 2E1 va a ser el producto que va a salir de esta reacción, que va a ser igual a ¿qué? A 0.9 a 0.9 por 100 kilogramos por hora. Esto está reportado como moles, como les había mencionado, así que tenemos que pasar de estos kilogramos a números de moles. Así que lo multiplicamos por una mol de plata, en las cuales existen 107.87 gramos de plata. Multiplicando, obtenemos así que es la cantidad de plata en números de moles que sale es 0.834 kilomol. Esta cantidad de plata que sale del flujo, de este flujo, es igual a la cantidad de plata que se está produciendo en el reactor, que, como podemos percatarnos, la cantidad de plata que se produce en el reactor es 2E1, no es N1 menos 2E1, es 2E1, ¿ya? O bien esta parte, por favor. Y bueno, sencillamente reemplazamos 2E1 va a ser igual a 0.834 kilomol. Sencillamente pasamos a dividir y tenemos que E1 es igual a 0.417 kilomol. Una vez obtenido E1, podemos ya nosotros determinar lo que es N2, que es la cantidad de moles de cobre que está entrando en la reacción, acá, en el flujo de alimentación. Sencillamente, solamente está entrando cobre a través de este flujo de alimentación, más no se está reciclando o recirculando. Bueno, entonces N2 reemplazamos E1, N2 menos 0.417 es igual a 0.157 kilomol, que ya le había explicado cómo es que salió este valor. Esto que está restando pasa a sumar y tenemos así N2, que es 0.574 kilomol, que es cobre que está presente en lo que es la alimentación. Ahora, pero aún nos falta determinar varios flujos. Por ejemplo, nos falta determinar lo que es el sulfato de cobre. Por lo tanto, nosotros queremos determinar también cuánta plata está entrando. ¿Cuánta plata es lo que? Bueno, una vez ya tenido el parámetro E1, podemos ir ya completando la tabla. En este caso, el sulfato de cobre sería igual a E1 por la relación estequiométrica. Ya tenemos E1, vamos completando la tabla, será 0.417 kilomol. Plata, que está saliendo, sería igual a 0.834 kilomol. En este caso, la cantidad de cobre que está entrando es 0.574 kilomol, que en el final sería, como tenemos ya E1, tendríamos un valor de 0.157 kilomol. Tenemos que restar sencillamente N2 con E1. Y bueno, ¿qué es lo que nos faltaría? Sería el sulfato de plata que está entrando en el reactor. ¿Cómo podemos determinar el sulfato de plata que entra en el reactor? Para eso tenemos nosotros lo que es el grado de conversión, que es el 75%, lo que es el grado de conversión. ¿Qué quiere decir el 75? ¿Qué quiere decir el grado de conversión? Disculpe. Es la cantidad que reacciona con respecto a la cantidad total. La cantidad que reacciona del sulfato de plata, ¿cuál creen ustedes que va a ser? Sencillamente va a ser E1, porque es la cantidad que se le está quitando a la plata para poder reaccionar. Así que determinamos este valor, este grado de avance, lo definimos como E1, el grado de avance de la reacción, entre el número de moles iniciales que había en la alimentación, que es N1, en la alimentación al reactor, no en la alimentación de flujo F. Por lo tanto, tenemos ya el valor de E1, que ya lo habíamos determinado. Sencillamente reemplazamos, tendríamos 100 entre 75 por E1, que es 0.417 kilomol.
Obtendríamos así un valor de alimentación al reactor de 0.556 kilomol. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que va a ser la cantidad de moles que van a recircular de sulfato de plata? Bueno, vamos ya a ir completando la tabla. Tenemos ya el flujo de alimentación de sulfato de plata, que es 0.556 kilomol. Tenemos ya E1. Completando la tabla, tenemos que los moles finales que van a haber después de la reacción, o sea, saliendo del reactor. En sulfato de plata, 0.139 kilomol. En lo que es en el cobre, 0.157 kilomol. En lo que es en el sulfato de cobre, 0.417 kilomol. Y en lo que es en el caso de la plata, 0.834 kilomol. Si nos podemos percatar, en los flujos de productos no está saliendo sulfato de plata. No sale sulfato de plata. Todo el sulfato de plata que sale del reactor se está reciclando para alimentar al flujo F para que pueda entrar al reactor. Por lo tanto, esta cantidad final de moles de sulfato de plata que está saliendo de la reacción es igual a la cantidad de moles de plata que está saliendo por el reciclo. Así ya completamos todo el balance general de este problema, en este caso, este sistema. Y bueno, así es como se trabaja, bueno, así es al menos la manera en cómo yo recomiendo trabajar cuando tenemos lo que es problemas de balance de materia con reacción química. Como les dije, ser ordenado, trabajar de una manera ordenada, trabajar con, en este caso, el grado de avance de una reacción. ¿Ya? Bueno, voy a arreglar este PPT antes de mandárselo por el Classroom para que no tenga estas dificultades, para que lo puedan entender mejor. Y listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a cómo es que se trabaja cuando tienen una reacción química sobre el grado de avance de una reacción, cómo es que se define el grado de conversión? En este caso tenemos el grado de conversión está definido acá en este caso en moles. Hay otros que lo definen en gramos o en unidades de masa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok. Eh, Procedemos. Bueno, como queda tiempo, no, hasta las 5, ¿no? ¿Les parece si es que trabajamos hasta las 5:30? No sé si están de acuerdo, porque creo que es hasta las 5 nomás. Pero por mí no hay problema, pero ¿qué dicen los demás chicos? ¿Qué les parece? Por favor, coloquen en los comentarios a ver qué tal les parece. Porque hay un, hay un ejercicio que me parece interesante, que es este. ¿Ustedes qué dicen? Los Mayoría más. demás, los demás creen que sí, a ver qué dicen los demás. Yo digo por mí normal, ningún problema. Ok, voy a seguir. Vamos. Antes de pasar a este problema, otra recomendación que les doy cuando ven estos tipos de textos enormes, que son bastantes en realidad, da cansancio solamente leerlo, pasen al gráfico, pasen al gráfico, siempre pasen al gráfico. Y como les dije, empiecen viendo qué cosa pasa en lo que es el reactor. En este caso, acá hay dos reacciones. El primer reactor es este convertidor. Tenemos un flujo de alimentación de 100 mol de amoníaco a estas condiciones de presión. Algo más. En este problema no lo voy a enfocar en lo que es hallando el factor de comprensibilidad. No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso pienso explicarlo recién en la próxima clase. Eso y también lo que es el sistema trifásico, en lo que va a usar diagramas esos diagramas triangulares que ustedes han visto seguramente en Físico-Química 1, diagramas de absorción creo que se llaman. Ahí recién voy a enfocarme en lo que es esas propiedades importantes que nos faltan. ¿Está bien? Sencillamente en este problema me voy a enfocar a hacer el balance de materia, no me voy a enfocar a eso. Listo, nos enfocamos en primer lugar en lo que es el reactor. Nos damos cuenta que entra amoníaco. ¿Qué más está entrando al reactor? Aire, aire comprimido. Este aire comprimido viene dado por este aire que está entrando a un precalentador.
y luego se alimenta al flujo de alimentación inicial, que es el flujo de amoníaco, en las cuales, ¿qué tenemos de dato? El aire tiene oxígeno, nitrógeno y también tiene agua en estado de vapor, claro. Tenemos sus condiciones, que está a presión igual a una atmósfera, temperatura igual a 30 grados Celsius, humedad relativa de 0.5. Y lo más importante siempre cuando ven este tipo de problemas es fíjense en los productos. En este caso tenemos nosotros el producto que es el monóxido de nitrógeno, el nitrógeno gaseoso, el oxígeno y agua. ¿Qué es lo que ustedes creen que falta acá? O sea, que está entrando y que no está saliendo. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Alguien puede responder a eso? Vamos, chicos. Me cansa hablar solo. Ya bueno. Si nos damos cuenta, está entrando amoníaco, pero no está saliendo amoníaco. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo este amoníaco en el convertidor va a reaccionar en su totalidad. Las reacciones en el convertidor están acá. O sea, bajo esta serie de reacciones que se dan del amoníaco, disculpe, es que el amoníaco se va a consumir en su totalidad. O sea, no vamos a tener nada de ningún número de moles finales de amoníaco al final del reactor. ¿Y qué nos podemos percatar? Después que esta cantidad de producto que está saliendo del convertidor, que es el monóxido de nitrógeno, el oxígeno y el agua, va a entrar a lo que es un absorbidor, que va a entrar, que es alimentado por una cierta cantidad de moles de agua en estado líquido, que entra y da como producto nitrógeno, oxígeno, que más da ácido nítrico, y nos podemos percatar, y agua, ácido nítrico y agua. ¿Qué más nos podemos percatar? De que tenemos una cierta composición, que es del 55% porcentaje en peso del ácido nítrico. Tenemos también la reacción en el ácido nítrico. Ahora, nos damos cuenta que está entrando monóxido de nitrógeno, pero no está saliendo en ninguno de estos dos flujos el monóxido de nitrógeno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el monóxido de nitrógeno en este absorbedor se va a consumir en su totalidad. Eso es importante, ¿por qué? Porque al momento de nosotros hacer lo que es la tabla de reacciones, vamos a tener siempre esas condiciones. Al menos en los problemas de balance de materia siempre nos van a dar esas condiciones, y las cuales va a disminuir así los cálculos. Podemos determinar el parámetro E1 o E2, en este caso, bajo una serie de sistema de ecuaciones simples en realidad. Y bueno, ya teniendo en consideración eso de que todo el nitrógeno se está consumiendo, también de que todo el monóxido de nitrógeno también se está consumiendo, pasemos ahora a leer todo el texto del problema, que dice: el vapor de amoníaco saturado producido al vaporizarse amoníaco líquido puro a 820 kilopascales absolutos se mezcla con una cantidad estequiométrica de aire y corriente combinada. Entra a un convertidor. Antes de mezclarse con el amoníaco, el aire se comprime y se hace pasar a través de un precalentador. Entra al compresor a 30 grados Celsius y a una atmósfera con una humedad relativa de 50% e intercambia calor en el precalentador con los gases que salen del convertidor. La cantidad de oxígeno, esto es importante, en la alimentación, es la cantidad que se requiere en teoría para transformar todo el amoníaco en lo que es ácido nítrico. ¿Por qué digo importante? Porque si nos percatamos en la primera reacción del convertidor, el amoníaco solo está reaccionando con el oxígeno. Por lo tanto, para nosotros poder determinar la cantidad de moles de oxígeno, moles de agua, ya que hay una relación, los moles de nitrógeno también. Aparte, también nos dice que la moles de nitrógeno es 3.76 las moles de oxígeno. Necesitamos determinar la cantidad de moles de oxígeno. ¿Cómo lo podemos determinar? Con este dato esencial en realidad, que me ha ayudado bastante. Y bueno, en el convertidor, el amoníaco reacciona en su totalidad y 97% forma monóxido de nitrógeno. O sea, el 97% de lo que pasa en el convertidor, de las moles de amoníaco, va a formar monóxido de nitrógeno. O sea, ¿cuánto va a ser las moles finales de monóxido de nitrógeno? Va a ser 97% de 100, que es 97 moles.
y el balance forma N2 en el breve tiempo durante el cual se mezcla la reacción, está en presencia de catalizador. Bueno, hasta acá es fluoro, el gas producido se somete a una serie de pasos, bla, 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 y acá, en los cuales el monóxido de nitrógeno se oxida por completo a dióxido de nitrógeno, que a su vez se combina con agua para formar una solución en 55% en peso de ácido nítrico en estado acuoso. El monóxido de nitrógeno formado en esta última reacción se reoxida, bla, bla, bla. Se hidrata aún más, ácido nítrico puede considerarse que el gas producido contiene solamente nitrógeno y oxígeno. Y bueno, solamente lo importante acá que resaltar es la cantidad de oxígeno en la alimentación, es la cantidad que se requiere en teoría para transformar todo el amoníaco, todo el monóxido de nitrógeno se va a consumir, todo, y también, ¿qué más? Haya que el amoníaco reacciona en su totalidad y 97% forma monóxido de nitrógeno. Son los datos importantes que necesitamos para completar el balance. Y bueno, la humedad relativa, que son datos estequiométricos, bueno, datos físico-químicos, disculpe, la temperatura y la presión. Bueno, pasemos a resolver el problema. En este caso tenemos una base de cálculo de lo que es 100 mol de amoníaco en la alimentación. Listo. Determinando en primer lugar las moles de oxígeno. ¿Cómo podemos determinar las moles de oxígeno? A través de la reacción que se da. El amoníaco más el oxígeno, si es que reaccionara en su totalidad, nos tendría que dar ácido nítrico y agua, en teoría, porque por lo que vemos, no reacciona en su totalidad con el oxígeno, sino que da otros tipos de productos. Bueno, hacemos el balance estequiométrica, balance estequiométrico. Y bueno, ¿cuántas moles de amoníaco están entrando? Según la base de cálculo, son 100 moles de amoníaco que están entrando. Por lo tanto, para que reaccione completamente el amoníaco, se necesita, como la relación estequiométrica es de 1 a 2, se va a necesitar 200 moles de oxígeno. O sea, 200 moles de oxígeno van a entrar a través del flujo de aire. O sea, ya tenemos la variable N1, que es igual a 200 mol, y también podemos determinar la variable N2, que es el número de moles de nitrógeno, que es 3.76 N1. Así que sencillamente multiplicamos la 3.76 por 200 moles, que son las moles de oxígeno. Obtenemos así las moles de nitrógeno, que son 752 moles de nitrógeno, en este caso gaseoso. Para determinar la cantidad de vapor de agua que está entrando, hacemos uso del dato de la humedad relativa. Como ya le había explicado, la humedad relativa se define entre la presión parcial del agua entre la presión de saturación del agua. En este caso, por 100%. Es, bueno, pero acá lo han expresado sencillamente en fracción, que es más conveniente hacerlo. Bueno, yo lo he expresado en fracción, para que me sea más conveniente. Bueno, sencillamente reemplazamos la fórmula de humedad relativa, la presión de agua entre la presión de saturación de agua. La presión parcial del agua, ¿cómo se determina? Sencillamente con la composición del agua en estado de vapor por la presión del sistema. Reemplazamos esta ecuación acá. ¿Y qué es lo que obtenemos? Si nosotros pasamos a multiplicar la presión de saturación del agua, tendríamos 0.5 por la presión de saturación del agua. Reemplazamos esta ecuación, sería igual a la composición del agua en estado de vapor por la presión del sistema. En este caso, la presión del sistema es una atmósfera, que si lo pasamos a miligramos de mercurio sería 760 miligramos de mercurio. Y bueno, sencillamente, ¿cómo podemos determinar ahora la presión de saturación del agua? A la temperatura, tenemos la temperatura en la cual está esta alimentación de aire, que es de 30 grados Celsius. A través de tablas, como ya se había mencionado, podemos determinar su presión de saturación. En este caso, la presión de saturación que yo encontré es de 31.88 milímetros de mercurio, disculpen, no sé por qué dije miligramos, milímetros de mercurio. Y bueno, tenemos ya la presión de saturación del agua en estado de vapor, que es 31.88 milímetros de mercurio. Sencillamente reemplazamos en la ecuación, tendríamos que la composición del agua sería igual a 0.5 por 31.88 milímetros de mercurio entre 760 milímetros de mercurio. Obtenemos así un valor de 0.021 que corresponde a la composición del agua. Nosotros sabemos que la composición del agua es igual al número de moles de agua entre el número de moles totales. El número de moles totales corresponde al agua, al nitrógeno y al oxígeno, que son
los componentes del flujo de alimentación de aire. Reemplazamos, como tenemos la cantidad de moles de oxígeno, la cantidad de moles de nitrógeno, reemplazamos y obtenemos así el número de moles del agua, que es 20.36 mol de agua. En el reactor, ahora entramos al reactor. ¿Por qué hice todo este cálculo anterior y por qué no trabajé directamente con el reactor? Porque las reacciones se están dando en base al oxígeno. O sea, si no tengo las moles del oxígeno, no voy a poder, no voy a poder obtener datos precisos. O sea, me voy a llenar de full ecuaciones, ya que tendría que también necesitar la cantidad de agua que está saliendo. Me voy a llenar de full ecuaciones y todo eso se vería engorroso y así todo el cálculo se agrandaría en realidad, se extendería el cálculo y créanme que va a ser horrible, va a ser una pesadilla, porque va a ser muy desordenado y aparte es posible también que te confundas, no sé, en una suma, en una multiplicación y te pueda salir flujos negativos. Créanme, eso me ha pasado y no les recomiendo a ustedes que se aglomeren con tantas ecuaciones. Bueno, en el reactor nosotros tenemos dos reacciones químicas. La primera reacción química es que 4 moles de amoníaco reacciona con 5 moles de oxígeno para dar 4 moles de monóxido de nitrógeno y 6 moles de agua. La segunda reacción, 4 moles de amoníaco reacciona con 3 moles de oxígeno y da 2 moles de nitrógeno y 6 moléculas de agua. Hacemos igual la tabla estequiométrica, la que le había mencionado anteriormente en el ejercicio anterior. Nos percatamos de que acá ocurren dos reacciones en un mismo sistema, en una misma operación unitaria, en un mismo reactor, mejor dicho. Por lo tanto, tenemos que dar dos parámetros, en este caso sería E1 correspondiente al parámetro de la primera reacción y E2 correspondiente al parámetro de la segunda reacción. En este caso, el amoníaco, las moles que entran ya sabemos que son 100 moles, el oxígeno ya lo habíamos determinado, son 200 moles, de nitrógeno también ya lo habíamos determinado, son 752 moles, no le he puesto acá moles porque bueno, ya acá ya están. En el caso del agua, está entrando 20.36 moles de agua, pero en lo que es monóxido de nitrógeno no está entrando nada, por lo tanto le ponemos cero, porque es lo que se va a producir aparte. La primera reacción que nos percatamos de que 4 moléculas de amoníaco están reaccionando, 5 moléculas de oxígeno también, para dar 4 moléculas de monóxido de nitrógeno y 6 moléculas de agua. Por lo tanto, si está reaccionando 4 moléculas de amoníaco, este valor va a ser proporcional en forma negativa, ya que se está consumiendo a su coeficiente estequiométrico, en este caso del amoníaco, que es 4, pero como se está consumiendo o se está perdiendo, sería menos 4. En el caso del oxígeno, sería menos 5. En el caso del nitrógeno, como podemos ver, no está reaccionando nada, le ponemos 0, ni tampoco se está generando nada, le ponemos 0. En la primera reacción me refiero. En el caso del agua, se está produciendo 6 moles de agua. Por lo tanto, si se está produciendo, se está ganando, le ponemos positivo, 6, igual al coeficiente estequiométrico. Y en el caso del monóxido de nitrógeno, igual, se está generando 4 moléculas de monóxido de nitrógeno, por lo tanto le ponemos 4, igual al coeficiente estequiométrico. En el caso de la segunda reacción, tenemos 4 moléculas de amoníaco, reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de nitrógeno y 6 moléculas de agua. Como se está consumiendo 4 moléculas de amoníaco, sencillamente le ponemos menos 4. Y se está consumiendo también 3 moléculas de oxígeno, le ponemos menos 3. Y se genera 3 moléculas de nitrógeno. Le ponemos entonces, como se está generando, le ponemos en forma positiva, que es 2. También se está generando 6 moléculas de agua. También lo ponemos en forma positiva, 6. Pero de monóxido de nitrógeno no se está formando, por lo tanto le ponemos 0. El número de moles finales que se obtiene va a ser sencillamente restando las moles iniciales menos el parámetro, en este caso correspondería a la primera reacción del parámetro E1, que se multiplica por el V1, y en este caso, en la reacción 2, se multiplicaría el parámetro E2 por, en este caso, este valor V2, por estos coeficientes estequiométricos. ¿Qué tendríamos en números de moles finales? 100 menos 4E1 menos 4E2. E1, como habíamos mencionado, se multiplica a estos valores y E2 a estos valores. En el caso del amoníaco son los moles finales estos. En el caso del oxígeno tendríamos 200 menos 5 por E1
menos 3 por E2. En el caso de nitrógeno tendríamos 752 más 0 por E1, igual sería 0, más 2 E2. En el caso del agua, 20.36 más 6 E1 más 6 E2. En el caso del monóxido de nitrógeno, no tenemos nada en el inicial. Sencillamente estamos teniendo que se está generando 4E1. Como habíamos dicho al principio en el gráfico, todo el amoníaco se va a consumir en el reactor. No está saliendo nada de amoníaco acá. Por lo tanto, el número de moles finales, en este caso, en el caso del amoníaco, sería igual a 0. Y tenemos así la primera ecuación, de que si le igualamos todo esto a 0, sería 100 igual a 4E1 más 4E2. Ahora, ¿qué más nos dice? Del dato que teníamos acá, que le dije que resaltara, el 97% de moles de amoníaco forma monóxido de nitrógeno en el reactor. O sea, en pocas palabras, sería la cantidad de moles que se va a generar de monóxido de nitrógeno sería el 97% por 100 moles de amoníaco, que sería igual a 97 moles de monóxido de nitrógeno. Así que sencillamente lo ponemos acá. En este caso lo he puesto ya en su forma fraccionada, 0.97 por 100, correspondiente al amoníaco. Tendríamos 97 mol de monóxido de nitrógeno. Pero a este monóxido de nitrógeno, ¿a quién le corresponde? Le corresponde el número de moles finales que salen del reactor, que es 4E1. Así que reemplazamos 4E1 sería igual a 97 mol y obtenemos así el grado de avance E1. Pasamos a dividir sencillamente al 4. Tendríamos que el grado de avance E1 es 24,25 mol. Reemplazamos esta ecuación acá, en la primera ecuación que teníamos, y obtenemos que el grado de avance para la reacción 2 es de 0.75 mol. Una vez teniendo estos grados de avance, ya podemos completar toda la tabla y así saber cuántas cantidades de moles están saliendo del reactor de cada uno de los componentes. Completando la tabla, tenemos para cada componente, en este caso amoníaco, oxígeno, hidrógeno, agua y monóxido de nitrógeno, sus números de moles finales. Como se consume todo el amoníaco, tiene cero. En ese caso, como se está generando 97% en porcentaje en mol de amoníaco, en lo que es en el caso del monóxido de nitrógeno, será igual a 97. En el caso del oxígeno, sencillamente restamos los moles iniciales, reemplazamos los grados de avances de ambas reacciones y obtenemos así un valor de 76.5, en el caso de nitrógeno 753.5, en el caso de agua tendríamos 170.36. Ahora, estos valores, estas moléculas, esas moléculas para cada componente, van a entrar al absorbedor, que va a haber un flujo de alimentación de agua, que va a dar como producto nitrógeno, oxígeno, ácido nítrico y agua. La única reacción que está ocurriendo acá es sencillamente entre el monóxido de nitrógeno, el oxígeno y el agua, nada más. No está participando el nitrógeno, por eso, aparte también sabemos que todo el nitrógeno que está entrando a este absorbedor va a salir por este flujo de producto, flujo gaseoso. Por este flujo va a salir todas las moléculas de nitrógeno que están entrando a esta operación unitaria, ya que tampoco se está produciendo nada en la reacción. Por lo tanto, si es que el nitrógeno no está participando en la reacción ni tampoco se está generando, recomiendo que no lo pongan en la tabla estequiométrica, ya que, bueno, se va a alargar mucho y tal vez se puedan confundir. Y ya, ponemos los componentes que sí participan, que es el monóxido de nitrógeno, el oxígeno, el agua y el ácido nítrico, que en este caso es el producto formado. Tenemos acá la reacción del monóxido de nitrógeno, sabemos que está entrando 97, que es la cantidad de moles finales que está saliendo del reactor. En el caso del oxígeno, 76.5. En el caso del agua, es este valor, 170.36, más la cantidad de agua que está entrando al absorbedor, que es este flujo de alimentación de agua. Y bueno, en el caso de ácido nítrico no tenemos ningún flujo de alimentación de ácido nítrico, sencillamente lo tenemos como producto de la reacción. Como les había mencionado, fíjense bien qué es lo que está pasando. El monóxido de nitrógeno está reaccionando en su totalidad, ya que no lo ven en ninguno de esos productos. Por lo tanto, el número de moles finales al final del monóxido de nitrógeno va a tener que ser igual a 0. Bueno, hacemos la tabla estequiométrica, estimamos el parámetro V1,
En este caso, como se está consumiendo monóxido de nitrógeno y como es proporcional al coeficiente estequiométrico, y como se está consumiendo sería igual a -4. En el caso del oxígeno igual, se está consumiendo, sería -3. En el caso del agua igual, sería -2. En el caso del ácido nítrico, se está generando 4 moléculas de ácido nítrico. Por lo tanto, si se está generando, lo ponemos en forma positiva, sería +4. Al final tendríamos un número de moles finales, que sería 97 menos 4E1. Como se había mencionado, multiplíquenlo por el grado de avance de la reacción, o sea, este valor, este parámetro E1 o E2, si estuvieran dos reacciones. En el caso del oxígeno, tendríamos cantidad inicial 76.5 menos 3 E1. En el caso del agua, tendríamos 170.36 más N menos 2 E1. En el caso del ácido nítrico, no hay ningún flujo de alimentación, no hay ninguna moles iniciales, sencillamente tenemos 4 E1, que es el, el parámetro de los cuales se va a generar el ácido nítrico, el grado de avance. Bueno, como sabemos que reacciona todo el monóxido de nitrógeno, ya que no lo hemos visto en ningún flujo de producto, hacemos este flujo, este número de moles finales igual a C0, reemplazamos y así obtenemos el grado de avance de esta reacción. En este caso tendríamos que E1 sería igual a 24.25 mol, y ya podemos completar toda esta tabla, en este caso el monóxido de nitrógeno, el oxígeno y el ácido nítrico, pero todavía no el agua, porque no conocemos las moles que están entrando, las moles de agua que están entrando al absorbedor. Pero aparte también tenemos un dato. El ácido nítrico corresponde, en este flujo al menos, en 55% en peso con respecto a este flujo que es una mezcla de ácido nítrico y agua. Bueno, si el ácido nítrico corresponde al 55% en peso, entonces el agua corresponde a 45%. Dividimos, obtenemos así la masa de agua es a la masa del ácido nítrico, como 45 gramos de agua es a 55 gramos de ácido nítrico. Yo no lo quiero tener en gramos, ya que el grado de avance no me lo da en gramos, sino me lo da en mol. Por lo tanto, lo paso todo esto a mol. En una mol de ácido nítrico hay 63 gramos de ácido nítrico. En una mol de agua hay 18 gramos de agua. Ahora, ¿qué más yo necesito saber? ¿Cuántas son las cantidades de moles de agua que salen? O sea, que salen del absorbedor. Y estas cantidades de moles de agua que salen de un absorbedor van a salir en este flujo, ya que en este flujo no hay agua, sencillamente hay nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, todo el agua que se va a producir, todo el agua que está entrando, que corresponde a este flujo y a este flujo, va a salir por este flujo que está acá. Los números de moles finales van a ser igual a, a las moles de agua que van a producirse, en este caso, por estos productos. Por lo tanto, tenemos el ácido nítrico que está saliendo del reactor, bueno, saliendo del absorbedor, que es 97 mol. Multiplicamos por 97 mol de ácido nítrico para así obtener la cantidad de moles de agua que hay en el flujo, en este flujo de acá, en este flujo de productos. Obtenemos así un valor, si ustedes lo pueden comprobar, lo pueden sencillamente eliminar el, las variables, el grado de gramos de agua, por gramos de agua se van, las unidades, gramos de ácido nítrico, por gramos de ácido nítrico se van, mol de ácido nítrico, se va a ir con esta mol de ácido nítrico, y nos va a quedar todo en función del moles de agua. Por lo tanto, tendríamos las moles de agua que son, si ustedes multiplican todo esto, serían 277.77 moles de agua, que son las moles de agua que están en este flujo. Y esas moles de agua que están en este flujo, como no salen en este flujo tampoco, son las moles de agua que salen de la reacción, que en este caso le correspondería 170.36 más N menos 12.1. Reemplazamos en primer lugar menos 2E1, o sea, menos 2 por 24.25, tendríamos 21.86 más N. Reemplazamos, sencillamente igualamos esta ecuación a la cantidad de moles de agua que hay en este flujo, ya que van a ser a la cantidad de moles de agua que están saliendo de ese absorbedor. Pasamos a restar y así podemos determinar las cantidades de moles de agua que
se están adicionando al absorbedor. Y así completamos ya todo el balance. Como les debo recalcar, esto sencillamente lo he hecho en forma de balance de moles. No he metido acá lo que me están pidiendo, que es el factor de comprensibilidad, ya que eso lo pienso explicar la próxima clase. Y bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ay, disculpe, no vi bien las preguntas. Gerson, ¿qué quieres que repita, por favor? El, Elión, el NH3, el amoníaco, se consume todo en el convertidor. Todo el amoníaco se va a consumir en el convertidor. ¿Por qué? Porque no lo ves en ningún flujo de producto. No lo ves acá. Si te das cuenta, en este flujo de producto, sencillamente tienes monóxido de nitrógeno, tienes oxígeno y tienes agua. Y aparte también te dice que el amoníaco reacciona en su totalidad y el 97% de amoníaco, este 97% en mol, va a formarte monóxido de nitrógeno. O sea, la cantidad de monóxido de nitrógeno va a ser 97% por las cantidades de moles de amoníaco. Como estamos trabajando en una base de cálculo de 100 moles de amoníaco, sencillamente multiplicamos 97% por 100, tendremos al final que las cantidades de moles de monóxido de nitrógeno que se están formando serían 97. Eso lo he puesto acá. ¿Dónde está? Acá. En esa parte de acá, del dato del 97% de amoníaco que se forma el monóxido de nitrógeno. Entonces, sencillamente multiplicamos 0.97 por las cantidades de moles de amoníaco que están entrando al reactor, que son 100. Y tendríamos que la cantidad de moles de monóxido de nitrógeno que se están formando son 97 moles, que corresponderían a las cantidades de moles que están saliendo del reactor. En este caso, trabajando con lo que es el grado, el, el parámetro de reacción, E1, tendríamos que 4E1 es igual a 97 mol, y así pudimos determinar lo que es E1. Y bueno, también reemplazando en esta ecuación, obtuvimos el parámetro E2. ¿Me entendiste, Elio? Esa parte. ¿Alguien tiene otra pregunta? Esto PPT lo voy a mandar, pero antes voy a corregir este ejercicio que está acá. Creo que ha habido una confusión acá. Antes de mandarlo al Classroom. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Chicos, la próxima clase voy a hacer lo que es factor de comprensibilidad, balance de materia usando el diagrama trifásico, ese triangulito. También me voy a adentrar allá a hacer lo que es balance de energía, porque creo que todos están llevando ya eso. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos, creo que Paola, pasamos al... Sí, al tema del Kahoot. Bien, chicos, miren, les voy a pasar un link en estos momentos para que puedan acceder al Kahoot, ¿ok? Ese es justamente un cuestionario con respecto a la clase. Y lo que voy a hacer es presentar mi pantalla para que vean cómo se dicen las preguntas, ¿ok? Primeramente déjenme pasarles el link del Kahoot y el código del Kahoot para que puedan acceder al cuestionario, ¿de acuerdo? Déjenme un momento para poder enviárselos. A ver, chicos, este es el link del Kahoot, kahoot.it. Para que vayan ingresando y este es el pin, y este es el código o el pin de lo que es el cuestionario, ¿de acuerdo? Pónganse su nombre correspondiente para poder acceder, ¿de acuerdo? Yo voy a presentar mi pantalla. Mientras van ingresando. Entró Carlos y entró Gerson. A ver, los demás chicos, por favor, los que puedan.
para que puedan acceder al cuestionario, para poder saber qué tan bien se ha, cómo se dice, entendido de la clase, algunos conceptos, algunas fórmulas que se han utilizado y todo ello. ¿De acuerdo? Entró Elliot. Somos. Falta Andy. Falta. Ah, ya, falta Andy nada más, si no me equivoco, porque somos 10. O bueno, lo demás que puedan también pueden ir ingresando. Por favor. Antes de empezar. Bueno, bueno, nadie más va a ingresar, así chicos, para poder empezar una vez. Vale, voy a darle a empezar una vez, ¿ya? Para poder agilizar eso. Ya, esta es la primera pregunta. Tienen 20 segundos para responder, ¿de acuerdo? O sea, ven mi pantalla y en su dispositivo están ahí, como se dice, los símbolos de las respuestas, ¿de acuerdo? En mi pantalla pueden ver qué respuestas hay y en su pantalla pueden observar el símbolo de la respuesta, ¿de acuerdo? Siguiente. Sí, que no les gane el tiempo, por favor. A ver, dice, la ecuación de Antoine permite hallar el valor de la presión de vapor en función de la temperatura para mezclas líquidas, ¿verdadero o falso? ¿Qué pasa con Gerson? ¿Ah? ¿No está participando? ¿Gerson? ¿Estás dentro? No estaba mi mouse. Ah, bien, la última pregunta dice. La siguiente fórmula permite hallarla. ¿Qué permite hallar? Ahí han caído ninguna. A ver, ¿quién está en el podio? A ver. Elliot, tercer lugar. Andy, segundo lugar. Y el primero, ¿quién es? Carlos, muy bien, Carlos. 4 de 5, bien. Chicos, este formato lo vamos a seguir utilizando en las próximas clases, así que estén preparados para eso y atiendan bien a las clases para poder, como se dice, tener este tipo de formato, ¿no? Y ahí está el Kahoot. Ya con eso ya más o menos pueden saber cómo se dice algunos conceptos que deben de mejorar, que deben de saber
con respecto a la clase que se ha dictado, ¿no? Y bueno, ahí estaba el Kahoot. Ahora, Paola, por favor, pásanos lo que es el formulario de satisfacción, por favor, para que los chicos puedan completarlo. Paola va a mandar un formulario, chicos, para que ustedes lo puedan completar. Este formulario tiene que ver para que ustedes puedan, ¿cómo se dice?, calificar cómo es que se ha desarrollado la clase, si es que se ha entendido bien, si es que hubo unas cosas que hay que mejorar para que ustedes puedan opinar con respecto a la clase y así poder, ¿cómo se dice?, mejorar a lo largo del tiempo, ¿no es así? Y así, como se dice, tener un estándar con respecto a ese tipo de asesorías, ¿no? Y ya. Sí, chicos, los invitamos a participar de la próxima clase, que Brian va a estar, como se dice, complementando los siguientes temas, y me imagino de que como ya está por terminar el ciclo, va a poner temas con respecto a ¿cómo se dice?, a los temas que ya se han dado durante este tiempo, ¿no? En sus respectivos cursos, ¿no? Chicos, ¿verdad? Sería bueno si es que me mandan qué temas es lo que tienen dificultades, o si es que lo pueden mandar al grupo para que me facilite. Si les gustaría, también pueden colocarlo también en el chat para poder, ¿cómo se dice?, para que Brian aquí lo tenga, ¿cómo se dice?, ya leído, ¿no? Ya apuntado. ¿Sí? Algunos temas que quieren ¿cómo se dice?, recibir asesoría en particular, alguno, algún tema específico. ¿Nadie? ¿Ninguno? Bien, entonces, bueno, Brian, por lo menos para la próxima clase ya habías dicho, ¿no?, que planeas realizar temas de carácter de balance de energía, ¿no? Así para que ya los chicos estén preparados para su examen final, ¿no? Sí, exacto. Me voy a dedicar a balance de energía y lo que es, bueno, algunas cosas que faltaron, creo que es el manejo del diagrama triangular y también lo Claro, que es el factor de comprensibilidad. Pero más que todo, me voy a dedicarme a hacer resoluciones de balance de energía, nada más, bueno, para, como también tenemos poco tiempo, para intentar avanzar lo más rápido posible y ellos estén preparados para su examen. claro, por supuesto. Elión, discúlpame que me dirija a ti, pero la cosa es que cuando rellenaste el formulario de inscripción lo rellenaste con tu correo institucional. Y la cosa es que para poder agregarte al Classroom del curso de AINDE necesitamos tu correo personal, por favor. ¿Podrías brindarme tu correo personal aquí en el chat, por favor, para poder agregarte de una vez al mismo Classroom y ya? Tu correo personal, por favor. Listo, ya lo tengo para poder agregarte de una vez acá al Classroom. Bueno, chicos, yo ya me retiro. Muy bien, muchas gracias, Brian, por participar. Muchas gracias a todos los demás por ser parte de esta primera clase. Espero que les haya sido mucha utilidad para sus conocimientos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado para la próxima clase. Muchas gracias a todos, chicos. Hasta luego.